y déjeme recibir a dos maestros que también seguramente dejarán la víbora chillando, dos maestros, grandes periodistas de larga trayectoria, cerca de un siglo de experiencia si los juntamos en la mesa como lo hacemos hoy. El querido Pepe Reveles, periodista especialista en temas de narcotráfico, crimen organizado, a quien admiramos y respetamos. Te mando un abrazo, José Reveles, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte como siempre, a ti y a Paco, que yo sé que va a estar ahí en ese momento. Un gran abrazo. Ya está listo también el querido Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, ambos con una larga lista de libros escritos y bueno, pues el querido Paco ya está también listo para dejar la víbora chillando. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes. Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pepe, ¿cómo te va? Un abrazote para los dos. Aquí estamos, Vicente. Aquí estamos listos. Oigan, antes de entrarle al tema de el tema legal del tráfico de armas y los esfuerzos del gobierno mexicano para ponerle un alto a las empresas de armas de Estados Unidos, ¿qué piensan del regreso a México de Ernesto Zedillo? Yo digo, luego de escuchar al presidente de la mañana, dije, qué generoso es el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque le plantea ciertas preguntas a Ernesto Zedillo, que regresa a un evento de una empresa mañana en la capital mexicana. No tocó el tema de su esposa, la familia de su esposa, de los nexos con el narcotráfico, algo que el propio César Gutiérrez Priego, que acaba de estar con nosotros, también ha señalado. Pues regresa Cedillo, como ya regresó Beltrones, a este paso. No sé quién más tenga que regresar a la política mexicana, porque pues en el PRI, en el PAN, esta es la peor generación que han tenido y tienen que resucitar a los muertos políticamente hablando. ¿Cómo ves, Pepe? Bueno, como tú dices, hay que resucitar a los muertos, ¿no? Porque de hecho quienes están postulando a gente de la oposición, pues provienen de tres partidos virtualmente muertos, tirados en el piso, ¿no? Eh, Esta alianza contra natura de PRI-PAN-PRD, pues ahí está, un poco a la buena de Dios, y la única manera de que se fortalezcan en el futuro va a ser que se unan con otras fuerzas no partidarias, pero que sí defienden intereses del neoliberalismo en este país, ¿no? Hablando de Cedillo, justamente, pues fue un gran neoliberal, él siendo expresidente de la República por todavía no pasaba un año de ser expresidente y ya se estaba empleando en el extranjero, ¿no? En empresas que él mismo desactivó en México. Estamos hablando de los ferrocarriles. Él se hizo funcionario antes de que se cumpliera el mandamiento legal para poder serlo después de ser expresidente de la República. Entonces, bueno, de ese tamaño, y como tú mencionaste, seguramente no escuché a César, pero con toda seguridad habló con conocimiento de causa de cómo la esposa de Cedillo, Nilda Patricia, pues fue señalada como hija, como de una familia de personas, de políticos, pues unidos, cómplices de los Amezcua, Adán Jesús y José Luis Amezcua Contreras, que eran los reyes de las metanfetaminas en esa época y que además pues estaban cerca de la presidencia. Nunca se investigó por eso a Ernesto Zedillo Ponce de León. En cambio, sí, tuvo que ver, tuvo incidencia este acontecimiento con la acusación justamente contra el general Gutiérrez Rebollo, porque él describió esta traición a México desde las cercanías de la presidencia de perdón, de Ernesto Zedillo, de su suegro, por tener lazos, nexos cercanos y negocios con los Amezcua Contreras. Paco, pues también voy a escuchar tus opiniones. Hay quienes gritan que regrese Cedillo, que regrese, pero lo que se robó, o que regrese para que enfrente a la justicia.
si a esas fuéramos, ¿no? Mi querido Paco, también escucho tus comentarios. Mira, Vicente, de pronto yo pienso que quienes invitan a Zedillo, el mismo Zedillo, el PRI o el PAN, piensan que tenemos una especie de estupidez colectiva que en esa estupidez ya nos olvidamos de todo. La visita de Ernesto Zedillo tiene más de fondo, mucho si se considera que aunque fantasmal en sus apariciones, Ernesto Zedillo es uno de los más severos críticos y diría yo incluso enemigo de Andrés Manuel, del presidente Andrés Manuel López Obrador, y se olvidan de que el país está en el centro de un proceso electoral que culminará con las elecciones presidenciales de junio próximo. Mira las 4 preguntas que hace el presidente hoy en la conferencia matutina, tienen mucho más de fondo. A todas. ¿Por qué? Porque Zedillo prácticamente es responsable de la quiebra de este país, es responsable de la mayor crisis económico-financiera que sumió al país en la pobreza. ¿A través de qué? Una devaluación de 130% en el sexenio, privatización de la industria ferrocarrilera, a la que después, como decía Pepe, después fue a servir como consejero, es decir, no era negocio para el Estado, pero es negocio para los privados y es negocio personal para Zedillo. Es responsable del mayor atraco a la nación, que terminó conocido como Fobaproa, un mecanismo que es un mecanismo de transferencia de deuda privada a deuda pública, producto de la rapiña, el saqueo, el pillaje y maniobras fraudulentas. El mayor saqueo del siglo XX lo llaman todavía, que conlleva la falta de liquidez del sistema bancario y cuyos pasivos superaban lo que estamos pagando, $1 billón. Así que Zedillo es una especie, lo decías tú también, el regreso de un fantasma, y nos muestra cómo están o qué necesita la oposición para atraer a un personaje que, te digo yo, piensan que es estupidez colectiva, es responsable de la matanza de Acteal, ¿lo recuerdas? En los Altos de Chiapas, en Chenaló, 45 personas ejecutadas por un pequeño ejército paramilitar del que Zedillo, su secretario de Gobernación, Emilio Choifet Chemor, había mujeres embarazadas ejecutadas, los ejecutaron, además los fusilaron de espaldas. Es responsable en parte de la matanza de Aguas Blancas en junio de 95, cuando fueron ejecutados y emboscados 17, eran campesinos de la organización, valga la redundancia, campesina de Sierra del Sur. Y recuerda, por órdenes de Estados Unidos, él militarizó la lucha contra las drogas, y eso lleva justamente a lo que decía Pepe, a que arresten al general Jesús Gutiérrez Rebollo cuando descubre y documenta y tiene evidencias sólidas de que la familia de la esposa del presidente Zedillo, Nidia Patricia Velasco Núñez, formaba parte de la dirección del cártel de Colima. Así que mira, y el gobierno de Zedillo, nada más por recordarlo, pues es responsable de dinamitar las negociaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y en febrero de 95, cuando dinamitan las negociaciones, empieza una persecución contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Así que yo te decía, de pronto tengo la impresión de que piensan quienes invitan a Zedillo mismo, que formamos parte de una estupidez colectiva y que no recordamos que este hombre es un dardo envenenado y que además envenenó al país. Así que yo digo, es una invitación que tiene mucho más de fondo, porque la candidata presidencial, o todavía precandidata para el PRI, para el PAN, sé que el PRD ya la ungió como candidata, necesita algo que la levante, necesitan mover conciencias, y lo que tienen es mira, solo les falta invitar a Salinas de Gortari, les falta invitar al neoliberalismo en pleno, pues que Zedillo es uno de sus representantes, quebró ferrocarriles, todo,
todo vendió y luego fue a trabajar para ellos, así que Vicente tiene mar de fondo. Lo que el presidente hace son 4 preguntas, la sintetiza, que engloban esto que te estoy diciendo, que por lo menos se puede documentar, pero Cedillo es mucho más que eso. Yo recuerdo la devaluación en sus 6 años de gobierno, 130%, 5 millones de desempleados, perdón, de despedidos, 5 millones de despedidos por la crisis que empieza, con el error de diciembre, que además el error de diciembre lo nombra Ernesto Cedillo, Vicente y Pepe. Así es, y ya que estamos hablando de estas cosas, ¿qué piensan de la decisión de la Corte de Apelaciones, si recuerdo bien es del segundo distrito allá en Estados Unidos, que le vuelve a dar a México la posibilidad de continuar con este proceso legal de demandar pues a las empresas de armas de Estados Unidos por la violencia que generan esas armas en nuestro país? Estados Unidos pone las armas, México pone los muertos. Si bien es una victoria dentro de un largo camino que todavía se tiene que recorrer, creo que es algo que debe de resaltarse. ¿O cómo ves tú, Pepe Reveles? Yo creo que es una muy buena noticia, porque finalmente triunfa en una corte la demanda del gobierno mexicano, una demanda de 2021 que puso el entonces canciller Marcelo Ebrard. Me acuerdo que se armó muchísimo escándalo cuando dijo que iban a demandar a las fábricas de armas y a los comerciantes de armas de Estados Unidos porque le estaban suministrando este material bélico a, al pueblo mexicano a través de la delincuencia organizada. Estamos hablando de nada menos de 2.2 millones de esas armas, que es muchísimo dinero, ¿no? Perdón, que equivale a muchísimas ganancias para los fabricantes, y por lo menos 600,000 son atribuibles a estos fabricantes de armas. ¿Cuáles son? Pues los que hacen las Barrett, las Beretta, las Smith & Wesson, las Colt, las Glock, todas esas están ahora otra vez en el banquillo de los acusados porque regresó a primera instancia esta demanda porque no podía permitirse que empresas que tienen conciencia, no son, los fabricantes no son observadores, dice textualmente esta decisión judicial, no son observadores positivos de la compra, de la difusión de las armas que hacen las compradoras, sino algo más parecido a un participante que deseoso y calculador en la cadena de suministro que termina en el lucrativo mercado de las armas en México. Entonces, es un tema muy importante y bueno, no se ganó la batalla, pero ya se ganó este paso que podría prolongarse algún tiempo más. Eso es verdad, ¿no? No es una salida inmediata, pero sí ellos lo hacían a sabiendas de que es ilegal que se reconozcan esta ilegalidad al grado de que de fabricación les hacen muy fácil borrar los números de serie de las armas. De esa manera le facilitan el contrabando, el tráfico a quienes utilizan estas armas acá en la delincuencia organizada. Pero la cereza del pastel, a mí me parece que es la otra denuncia, la que hace el secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, respecto de que se hallaron en México, en territorio mexicano, nada menos que armas pertenecientes a los Estados Unidos, al ejército de los Estados Unidos. O sea, no es cualquier arma que ande por ahí circulando de contrabando y eso. No. Son armas del ejército de Estados Unidos. Y el embajador Ken Salazar dijo, pues yo
ignoraba este asunto. Voy a verlo con cuidado porque pues aquí hay una agenda del norte seguro, en donde participan los dos ejércitos, el de México y Estados Unidos, y que siempre han colaborado y van a seguir colaborando, ¿no? Entonces, resulta que esta existencia de armas provenientes del ejército de Estados Unidos circulando en México me parece de lo más grave. Eso no tiene que ver con la otra demanda. Me parece que es algo adicional y que va a tener que ser investigado realmente de fondo. La primera demanda era de México por parte, en contra de las armeras privadas, y estábamos hablando que México pedía una indemnización de 10,000 millones de dólares, pues por los daños que le ha generado, pues tanto en su economía como en su salud y hasta en el comercio, ¿no? Pero esto del ejército y sus armas de Estados Unidos circulando en México es gravísimo. Totalmente. Mi querido Paco, tu opinión sobre esta decisión en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, que sigue abriendo la puerta para que el gobierno mexicano dé batalla o dé la batalla contra las empresas comercializadoras, productoras de armas. Mira, Vicente Pepe, más allá de que se pueda prolongar el pleito, el juicio y que pueda llegar a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, porque la industria bélica de aquel país es poderosísima, más allá de todo eso, si se logra, o la gente debe entender, necesita entender que si detenemos el tráfico ilegal de armas, la venta ilegal de armas, la violencia en México disminuirá en forma efectiva y casi inmediata. ¿Por qué? Porque ¿qué empodera a los grupos criminales de este país? Las armas que en su mayoría llegan de Estados Unidos, ciertamente hay de Israel y de algunos otros países, pero las armas de Estados Unidos. Así que frenar la venta o el tráfico de armas ilegales es fundamental para combatir al crimen organizado. Pero ya lo decía Pepe, tiene razón, esta demanda es importantísima, puede llegar a la Suprema Corte, pero más allá de que llegue o no a la Suprema Corte, o más allá de que se le gane o no, es necesario hacer conciencia de eso en las grandes empresas armamentistas de Estados Unidos. Y por otro lado se ve si hay en el ejército de Estados Unidos o en las Fuerzas Armadas hay filtración para hacer llegar armas en forma ilegal a México, eso también es parte o uno de los detonantes de la violencia de este país. Así que las dos situaciones, a mí me parece, sí es buena noticia, más allá de que el caso de las armeras o la industria armamentista llegue o se regrese a esa corte y termina donde termine, es un tema fundamental para la paz de este país, para por lo menos controlar a los grupos del crimen organizado que están armados, pero hasta los dientes. Y mira, y esto lleva a otra cosa, y lleva al tema con el que empezamos, con Zedillo, el primero que abre las puertas al ejército, a las armas de Estados Unidos, y que abren grande la puerta para el crimen organizado, es Ernesto Zedillo. O sea, todo es redondo, todo lleva lo mismo. Los criminales se arman, ¿por qué? Porque hay un hombre que no sabe cómo enfrentar y obedece a directrices de Estados Unidos para armar o para sacar al ejército a luchar contra el crimen organizado, pero al mismo tiempo le empiezan a verter o a traficar armas a los grupos del crimen organizado. Así que todo está pegado, pero es gravísimo. Lo del ejército es gravísimo. Lo otro es una buena noticia, pero todavía tenemos que ser prudentes. ¿Por qué? Porque es un caso que lleva tiempo, pero por lo menos hay autoridades de Estados Unidos que están reconociendo que hay más allá del interés económico de la industria armamentista, hay un problema ético, un problema moral, y que están vendiendo, no lo dicen así, están vendiendo armas a grupos del crimen organizado que van a dañar este país. Los daños, pues pueden no pagarlos nunca, pero empezar a reconocer que tenemos un problema porque a la industria armamentista le falta ética, le falta todo esto, eso ya es una ganancia, Vicente y Pepe. Por cierto,
hablemos de esto que forma parte de la narrativa de la oposición y me preocupa porque por ahí hasta de un plan para no reconocer los resultados de las elecciones luego del 2 de junio de este año. ¿Hay peligro, no hay peligro? ¿Qué zonas están en más peligro que otras de que el crimen organizado le meta la mano al proceso electoral? Es un tema complicadísimo, pero pues qué mejor que comentarlo con ustedes y escuchar sus opiniones, sus comentarios. Pepe Reveles. Mira, no hay peligro de que la delincuencia organizada le meta mano al proceso electoral, porque eso ya ocurrió. Entonces, en realidad estamos en la expectativa de ver hasta qué nivel y en qué profundidad influye los poderes fácticos, llamados poderes fácticos estos delincuentes organizados, para influir particularmente en el nivel más bajo de la cohesión social, que es el municipio. Porque en los municipios, ya desde hace tiempo, la delincuencia organizada se dio el lujo de nombrar a los jefes de seguridad y eventualmente hasta pagarlos cuando era necesario, cuando estamos hablando de municipios muy pequeños, con 18 o 20 policías nada más. Entonces la delincuencia dice, yo los pago, ¿cuál es el problema, no? Pero eso de ahí saltaron a quedarse, a exigirle a los alcaldes, ya sea en funciones o alcaldes electos, exigirles la obra pública. La delincuencia organizada en muchos lugares hace la obra pública. La hace porque tiene los recursos para hacerla, porque tiene la maquinaria, porque tiene el dinero para poder levantar pues, lo que haya que levantar en un municipio, en una región, que puede ser escuelas, hospitales, guarderías o cualquier construcción, porque los caminos, el agua potable, ¿no? Porque ellos tienen esa capacidad y si se las conceden, pues la van a tomar, porque le están exigiendo a los presidentes municipales. Y finalmente, el tercer paso que han ido dando en este avance de la delincuencia organizada sobre el tema de las elecciones es que ya se dieron el lujo, tanto en el 2018 como en el 2021, según encuesta que hizo la empresa Etelect, se hicieron cargo de palomear a los aspirantes a presidentes municipales o a los que se querían reelegir, porque decidían quién sí y quién no. ¿Quién va a ser presidente municipal? Ah, bueno, déjame ver si te lo permito, ¿no? Porque ellos bajaron, para usar este lenguaje pues primario de la gente, bajaron de las candidaturas a muchos candidatos, bajaron a regidores, a otro tipo de agentes municipales que podrían haber gobernado, pero no los dejó la delincuencia porque no se plegaron a sus deseos. Y no es que no se hayan plegado, en ocasiones se negaron a hacerlo y que recibieron pues ataques. Se les atacó y por eso hubo también tantos muertos, tantos perseguidos durante esas elecciones que estoy mencionando, pero que si sumamos la liquidación de alcaldes y de exalcaldes en los últimos lustros, estamos hablando de más de 100. O sea que sí hay influencia de la delincuencia organizada en ciertas zonas que algunos llaman vacíos de poder. Hay vacíos de poder porque quienes mandan no son esas autoridades que van a ser elegidas en las urnas en junio, sino otro tipo de poderes fácticos que son los que mandan en el nivel más bajo de la organización social, que es el municipio. Y de pronto también se van a ciertas regiones y llegan a tocar la complicidad, la connivencia de los gobiernos estatales, porque ellos son los que administran en nombre de la federación muchos presupuestos federales y dan o no dan según un sistema de premios y castigos
a los propios municipios. Entonces, entre el alineamiento político y partidario que se da en la cuestión de los presupuestos está la amenaza real de los poderes fácticos que deciden quién va y quién no va en las elecciones. Hay que explicarle, por si ve este video, Xóchitl Gálvez, que es poderes fácticos el concepto, porque ya ven que luego petardea. Mi querido Paco Cruz, vamos a cerrar con tus comentarios ante esto que pongo sobre la mesa. Mira, Vicente, yo estoy convencido que a nivel federal, solamente en algunas, Pepe lo llama zonas ¿cómo dijo? Zonas de donde interviene el narco. Son vacíos de poder. Vacíos de poder. Yo los llamo zonas de silencio. Sí hay, por ejemplo, algunos en Chihuahua, algunos en Chiapas, algunas zonas de silencio pueden influir en alguna candidatura a diputados federales o a senador, pero difícilmente lo harán. Sin embargo, yo soy más cuidadoso porque yo digo que sí hay evidencias, hay elementos para advertir que va a ser una de las herramientas de la oposición para tratar de descarrilar el proceso electoral y finalmente, como no van a ganar, tratar de influir en el resultado de las elecciones presidenciales. Es decir, en las municipales, tiene razón Pepe, hay zonas en las que ellos deciden a quién va a ser a través de diversos mecanismos, sobre todo la extorsión, la amenaza. A nivel federal, yo digo, algunos distritos, muy pocos, muy contados, pero sí va a ser una herramienta de la oposición. Ya tuvimos al narco en las elecciones, en el proceso electoral 2006, que Genaro García Luna controló la elección para Felipe Calderón Hinojosa, controlaron el narco, ¿para qué? Para apoyar a Enrique Peña Nieto. Con la elección de 2018, eso fue complicado porque salieron 31 millones de mexicanos a votar por López Obrador. Hoy yo estoy seguro que las autoridades electorales, más allá de que en algunas áreas todavía está la presencia muy clara de Lorenzo Córdoba Vianello, de Ciro Murayama, tienen muy controlado el proceso. Los 300 distritos electorales de diputados, los 64 senadores de mayoría, creo que va a ser muy complicado porque además prácticamente todos tenemos herramientas para denunciarlo, pero sí va a ser una herramienta de la oposición sin pruebas, porque acostumbran a acusar sin pruebas, acostumbran a denunciar sin pruebas. Creo que sí hay que tener cuidado porque va a ser una de las herramientas para tratar de descarrilar o por lo menos sembrar dudas sobre el proceso electoral que va a culminar con las elecciones de junio próximo, Vicente. Pues vamos a cerrar con eso, si les parece, maestros, y te voy a pedir, mi querido Paco, que nos compartas tus redes sociales, invitando a esta audiencia de Sin Censura que busque tus 2 más recientes libros, García Luna, El Señor de la Muerte, y Las Damas del Poder. Por favor, Paco. Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en la red social X, antes Twitter, a Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y Pepe, muchas gracias como siempre es un placer platicar contigo, y un abrazo también para ti, Vicente. Gracias, Paco. Mi querido Pepe, ¿sigues alejado de las redes sociales? Así es, señor, incontaminado totalmente. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo y nos vemos pronto aquí. El querido Pepe Rebeles, el querido Paco Cruz, hablando con nosotros sin censura. Son las 3 de la tarde. Tiempo de resentidos con Jonathan Pérez. Vamos a cerrar aquí y le pido que busque en este link que le está poniendo ya en el chat en vivo y en directo el equipo de producción, Resentidos con Jonathan Pérez, que seguramente abordará el tema de Azucena Oresti, la falsa censura que acusa y que exhibe obviamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Le pido que siga apoyándonos. Buenas tardes, muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos y no se le olvide las 6 de la mañana con Toñito, ¿eh? Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura. Y
le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.